Bienvenidos a Una semana en el mundo, el programa de France 24, donde los periodistas son los invitados y analizamos las noticias que han marcado la actualidad de la semana. En el programa de hoy abordaremos las preguntas abiertas tras la macrooperación de la Fuerza Pública venezolana contra el Tren de Aragua. También qué impactos genera el cierre de la frontera entre Haití y República Dominicana, así como qué perspectivas hay para los armenios que abandonan Nagorno-Karabaj. Para el debate contamos, por un lado, con Rona Rizquez. Ella es periodista de investigación venezolana y autora del libro El Tren de Aragua, la banda que revolucionó el crimen organizado en América Latina. También nos acompaña Jesús Martín Mendoza. Él es periodista de radio y de televisión en México. Bienvenidos a ambos. Antes les recuerdo que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como @France24_ES y que pueden repetir este y otros programas en YouTube y también en las principales plataformas de podcast. Ahora sí, empezamos. Amenaza criminal transnacional. Así define Inside Crime a la organización venezolana Tren de Aragua. El pasado 20 de septiembre, el grupo fue el objetivo de una macrooperación de la Fuerza Pública de Venezuela. El escenario fue la cárcel de Tocorón, el principal centro de operaciones de la banda. El gobierno reivindicó el operativo como un éxito y aseguró haber desmantelado la organización criminal. Sin embargo, algunos miembros del Tren de Aragua escaparon, entre ellos su líder, el alias Niño Guerrero. ¿Cómo y cuándo se fugaron? Hay versiones encontradas. Escuchemos a continuación la que ofreció el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Se tomó el penal completo en cuestión de 2 horas. Luego empezó la segunda fase, que es la fase de búsqueda y captura de un grupo de penados, de criminales, que se dieron a la fuga, lamentablemente por la corrupción de un grupo de funcionarios que ya están presos, los funcionarios que alertaron de la operación de liberación, Gran Cacique Guaycaipuro, a estos pranes, a estos criminales están presos, van a ser juzgados y severamente castigados. Se inició la segunda fase de la operación búsqueda y captura de todo esto. Va avanzando y hay un número bastante grande de recapturados. Vamos a entrar en los detalles y los impactos de esta operación, pero antes, Rona, le pido que a modo de contexto nos defina a grandes rasgos qué es el Tren de Aragua, cuáles son sus particularidades. Claro, el Tren de Aragua es una organización criminal venezolana que nació en una prisión de Venezuela y que se ha expandido a 8 países de América Latina, principalmente de Sudamérica. Esta organización tiene varias particularidades. Una, tiene una gran capacidad de adaptación. Otra, maneja un amplio portafolio criminal. Y otra, también tiene una gran capacidad de negociación. Estas características les han permitido instalarse, abrir células y abrir operaciones en países como Chile, Perú, Colombia, Ecuador e inclusive Brasil, que es un país que tiene otro idioma. Generalmente el grupo logra establecer conexiones con algunos grupos locales y logra también identificar cuáles son los espacios que tienen el mercado criminal de estos países para poder incursionar. Por ejemplo, en el caso de Perú, han incursionado con la trata de migrantes, de mujeres migrantes para explotación sexual y con un delito denominado gota a gota en América Latina. En el caso de Chile también han incursionado en la trata de mujeres para explotación sexual porque identificaron que, aunque la prostitución es legal en Chile, no existía la figura del proxeneta, entonces ellos asumieron ese rol. Y luego en otros países también aparecen como prestadores de servicios, entre comillas, para otros grupos criminales. Entonces, si otro grupo criminal más grande, más poderoso, necesita un sicario, pues ellos ofrecen ese servicio de sicariato. Si el grupo criminal necesita una organización que se encargue de la custodia de la droga, pues ellos ocupan ese rol de custodia de droga. Y así han ido entrando en estos otros territorios. Entremos ahora en la cuestión de esta macrooperación reivindicada por el gobierno de Venezuela. Y Jesús, le pido a usted cómo la recibió, cuál fue su análisis al enterarse de esta operativa. Me da mucho gusto saludarlos a todos y gracias por esta invitación. Debo ser muy sincero en todo esto, en cuanto a
el impacto que esta noticia tuvo en México. En realidad, el impacto en México fue muy bajo. Rápidamente, haciendo un contexto, estamos acá precisamente en las cuestiones de elección presidencial para el año que entra. Y, por ejemplo, este tipo de situaciones, pues poco impactan a la opinión pública en México. Sin embargo, hay analistas que están especializados precisamente en el tema del crimen organizado, en donde hemos podido observar similitudes entre la forma de operar, la influencia que tiene en la región, un Tren de Aragua con el cartel de Sinaloa, con el cartel Jalisco Nueva Generación en nuestro país, que ha tenido una influencia evidentemente prácticamente ya en todo el territorio nacional e inclusive ya con influencia hacia los Estados Unidos, situación que nos mantiene a nosotros en México en un conflicto político y en un conflicto de seguridad con vistas hacia un año 2024 que se antoja muy intenso en cuanto a elecciones presidenciales en México y elecciones presidenciales en los Estados Unidos. Pero regresando al Tren de Aragua, a mí me parece que es un tema muy interesante a analizar, porque si vemos la incursión en la cárcel de Tocorón con 11,000 efectivos de la policía, pero si hacemos un análisis de lo que se venía viviendo desde antes, con un niño guerrero que tenía toda la posibilidad de tener albercas, tener salas de recepción de invitados, que prácticamente en lugar de ser una cárcel era prácticamente un hotel de veraneo. No sé hasta cierto punto qué tan importante o qué tantas ganas en realidad tenía el gobierno de Nicolás Maduro de incursionar en esta cárcel para verdaderamente desmantelar pues una cárcel donde había integrantes de esta organización que disfrutaban pues no de un castigo, no de un proceso de reinserción social, sino que prácticamente estaban completamente cuidados. Ahora bien, el escape del niño guerrero en las modalidades que hemos conocido a través de túneles, pues por lo pronto en México no nos es extraño. Simplemente hay que recordar que el máximo líder del cartel de Sinaloa, Joaquín Guzmán Loera, escapó de la misma manera de una de las prisiones de máxima seguridad en nuestro país a través de un túnel que fue construido a lo largo de muchos meses. Yo creo que la autoridad venezolana está obligada a presentar a la opinión pública cuál es la forma en la que pudieron escapar estos hombres que están siendo ya buscados, algunos recapturados, sobre todo para conocer si efectivamente tiene la posibilidad el niño guerrero de encontrarse en la frontera o prácticamente ya en territorio colombiano, que entiendo es la principal preocupación que existe en la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia. Rona, le traslado a usted esta pregunta como conocedora de la organización. ¿Cuál es su hipótesis sobre en qué momento y cómo escaparon tanto Niño Guerrero como los otros prófugos? Porque hay versiones encontradas, ¿no? Como escuchábamos la Maduro, hay quienes dicen que sería un preacuerdo. Así es. No hay una claridad, no hay una certeza de cómo salió el Niño Guerrero de la prisión de Tocorón. Es decir, no se sabe si él fue alertado, no se sabe si hubo algún tipo de conversación para que él pudiera abandonar la prisión. Incluso no se sabe si efectivamente salió por ese túnel o salió por la puerta del penal, porque la versión que yo manejo, gracias a las investigaciones que hice para escribir mi libro, es que no solo él, sino varios de los presos que estaban en esa prisión salían y entraban a la prisión tranquilamente. Iban a la calle, volvían, iban a la playa, regresaban. Básicamente la prisión era como su centro de operaciones, pero no necesariamente era para ellos una prisión en el sentido estricto de la palabra prisión. Entonces, no es en este momento fácil hacer hipótesis de cómo salió y cómo o sea, no se puede ni siquiera. O sea, el gobierno obviamente afirma que se escaparon, pero yo no puedo afirmar que se escaparon, tampoco podría afirmar que alguien le abrió la puerta. Lo que puedo decir es que hay unas características que habíamos visto en esta organización y que estas características nos hacen pensar que, bueno, que hay que indagar un poco más y que hay que buscar más explicaciones acerca de cómo es posible que no estuviera dentro de la prisión en el momento en que se da toda esta operación militar con 11,000 hombres, además un pequeño ejército. Porque precisamente, ¿por qué se da en este momento? ¿Cuál es su idea sobre por qué se da en este momento esta operación? Inside Crime la califica hasta de que huele a montaje político. Bueno, yo no diría necesariamente que es un montaje político, eso no es una especulación, pues no podría afirmarlo. Lo que yo sí puedo decir es que para mí esta operación tiene una razón de ser política. O sea, el presidente y el gobierno de Venezuela tienen ya un poco más de un año, casi 2 años, o quizás un poco más, intentando legitimarse, intentando ganar
el reconocimiento de otros gobiernos e internacional. Y además de eso, intentando que el gobierno de Estados Unidos levante unas sanciones que pues mantienen afectada la economía del país, pues, y que tienen que ver con la situación de lo que ha sido el gobierno del presidente Maduro en los últimos años. Entonces, en este momento justamente el gobierno está muy enfocado en eso y en paralelo surge el Tren de Aragua como una pequeña mancha que estaba dejando muy mal el nombre de Venezuela y del gobierno venezolano en otros países de la región. Hay países como Colombia, Chile y Perú que hicieron directamente llamados, exhortos al gobierno del presidente Maduro para que tomara acciones sobre la cárcel de Tocorón, porque en estos países las autoridades identificaron que las órdenes para que los delincuentes cometieran actividades ilícitas en sus países provenían de la prisión de Tocorón. Entonces creo que esto fue lo que definitivamente motivó o impulsó o forzó al gobierno venezolano a tomar esta medida. Hay un elemento adicional y es que el actual ministro de Relaciones Interiores de Venezuela ha dado ya también algunas muestras de intención o de interés en combatir a algunas bandas criminales de las que han estado operando en los últimos años en Venezuela. Desde el año pasado, por ejemplo, tomaron y desmantelaron una banda que operaba a 4 kilómetros del Palacio de Miraflores. Entonces, pues hay una combinación de las dos cosas, pero creo que este escenario internacional y este interés de relegitimarse es lo clave aquí. Pues antes de continuar analizando el poder que tiene esta organización en otros países de América Latina, para terminar con el tema de la cárcel, Jesús, le pido si usted trazaría algún paralelismo entre la situación que se daba en la cárcel de Tocorón, que como ustedes bien lo decían, cárcel es una forma de decirlo, ¿no? Porque encontraron una discoteca, zona de baile, armas de guerra. ¿Podría trazar esta situación algún paralelismo con otra que se viva en otro país de América Latina, en otra cárcel? Pues esto me parece verdaderamente único, aunque por ejemplo, si hacemos un paralelismo de lo que ha ocurrido y hemos conocido en México, pues es bien conocido que de tiempo inmemorial, pues muchos de los grandes capos del narcotráfico e inclusive otro tipo de criminales que han sido encerrados en cárceles mexicanas, pues han gozado de ciertos cuidados, vamos a verlo de esa manera, ciertos cuidados, ciertos beneficios pagados por ellos mismos, con la colusión de los directivos de los penales, con los mismos celadores, que por cierto, yo coincido completamente con lo que dice Rona, absolutamente, ¿no? Es decir, se requiere una investigación, que eso sí se ha hecho en México cuando han ocurrido este tipo de problemas y cuando se han dado la fuga de importantes capos de la droga, el caso de Joaquín Guzmán Loera, se hace una investigación a profundidad para conocer finalmente en dónde estuvieron las ligas y los puntos de comunicación para lograr esta salida. Es decir, esto pudo haber sido una acción, sí, también coincido, de legitimación por parte del gobierno de Nicolás Maduro, pero de que había ya una construcción de todo un, vamos a llamarlo, un operativo para salir de la cárcel en el momento en el que se hiciera esta pequeña gran incursión con 11,000 efectivos. Ellos estaban listos, posiblemente con túneles, pues posiblemente con algunas puertas. Bueno, acá en México hemos conocido que algunos se han escapado hasta en los tambos de la ropa sucia, ¿no? Entonces, la primera escapada de Joaquín Guzmán Loera ya a principios de la década del 2001, 2002 en nuestro país fue a través de un tambo de ropa sucia. Es decir, yo creo que la autoridad y yo creo que el gobierno de Nicolás Maduro está obligado a presentar a la opinión pública cuáles son los elementos de investigación para que la opinión pública conozca finalmente a qué niveles puede llegar la corrupción generada precisamente por el dinero que tienen esta organización en particular, el Tren de Aragua. Claro. Y bueno, pues sí, me decía. Porque, Rona, precisamente como apunta Jesús, para conocer el nivel, hasta qué punto llegaba esta corrupción, ¿no? Porque una cosa es quién los dejó escapar, pero por otro lado, esta cárcel llevaba tiempo funcionando como una fortaleza, ¿no? Para esta banda criminal. Sí, así es. Eso es la otra explicación que creo que muchos venezolanos esperamos, ¿no? ¿Cómo pudo estar operando esta cárcel desde hace más de una década, quizás? O sea, digo más de una década porque tengo la certeza de que por lo menos desde hace una década, pero quizás un poco más, de la manera en que estaba funcionando, con todas estas características que ya hemos comentado acá: piscina, un estadio de béisbol supermoderno, los presos que se desplazaban en motocicleta, con armas, con el control total de la prisión, o sea, con todas esas municiones que vimos que sacaron en las imágenes del gobierno, oficiales, pues durante la toma.
donde se ven una cantidad de municiones realmente impresionante, donde se ve la cantidad de motocicletas que estaban dentro de la prisión, pero que no eran del personal de seguridad, que eran de los presos. Y todas estas otras características, o sea, explicar, no solamente explicar pues cómo pudo haber salido el niño guerrero y su grupo de la prisión, si fue una fuga o si le pagó a algún funcionario, cómo ocurrió esto, sino además explicar cómo fue que esa prisión pudo operar o funcionar de esta manera durante tantos años. Y bueno, y finalmente también cómo fue posible la construcción de este túnel sin que pues nadie se enterara de que ese túnel se estaba construyendo. O sea, es un túnel, según las propias informaciones oficiales, de más de 600 metros de largo y con unas características pues bastante que requieren de cierta elaboración. Entonces creo que sí, hay todavía muchas interrogantes en este caso, en esta historia. Y precisamente centrándonos en lo que puede suceder a partir de ahora, el ministro del Interior de Venezuela dijo que habían desmantelado a la organización. Le pregunto qué tan cierta puede ser esta afirmación y cómo puede continuar operando desde otros países de América Latina, Rona. Sí, yo creo que pues lo primero que tenemos que considerar es que las organizaciones son las personas. Y si bien el Centro Penitenciario de Aragua, o Tocorón, como era conocido, era la base de operaciones del Tren de Aragua y era muy importante para esta organización, incluso desde el punto de vista simbólico, porque allí nace la organización, al final la organización son las personas. Y las personas, al menos los líderes, no sabemos dónde están, no sabemos dónde se encuentran. Entonces, yo creo que es muy apresurado decir que ya el grupo fue desmantelado. Yo creo que hay que esperar, hay que ver cómo evoluciona esto, hay que ver, el gobierno está buscando, intentando capturar a estas personas, hay que ver si esto ocurre. O sea, yo creo que hay que esperar, pero en principio esto no significa automáticamente el desmantelamiento de la organización. Y con respecto a América Latina, pues el grupo tiene células en varios países que han estado siendo combatidas por los gobiernos de estos países, en Perú, en Colombia, en Chile. Pues hay también que esperar a ver si estas células son finalmente, ya no dejan de funcionar, o si pues el grupo las logra mantener operativas y busca otros métodos para seguir operando. La verdad, ahí hay que esperar un poco, creo. De cualquier manera, lo que sí es muy claro es que las organizaciones son las personas. Jesús, le planteo a usted, para ir cerrando esta cuestión, cuáles son los contextos políticos, económicos, sociales que nutren no solamente esta organización, sino en general al crimen organizado. Pues hay un contexto importante que sí quisiera aportar. Se hablaba hace unos instantes de cuáles son las presiones o los intereses que Nicolás Maduro tendría para hacer una acción como esta en una cárcel en donde no castigaban, en donde protegían a una organización como lo es el Tren de Aragua. Yo en lo personal considero que uno de los contextos importantes, lo dijo Rona, es una legitimación del gobierno de Nicolás Maduro a través de una acción en contra del crimen organizado. Un tema que se ha extendido desde el Río Bravo al norte de México hasta la Tierra del Fuego. Y hay un elemento que desde mi punto de vista que ha presionado políticamente a Nicolás Maduro, que es el caso de El Salvador. Definitivamente, las acciones que ha hecho Nayib Bukele en contra de la Mara Salvatrucha, Barrio 18, en donde él también asegura que prácticamente ha desmantelado a estas organizaciones, elevando a El Salvador como uno de los países o el país más seguro de América Latina, también me parece que es una declaración aventurada, tan aventurada como la que se dice en El Salvador, como la que en este momento se plantea en Venezuela, por una simple y sencilla razón. Los grupos criminales, estos grupos son la hidra, donde se corta una cabeza nacen dos, porque cualquier líder tiene atrás de él o a sus hijos, o a los socios, o a los compadres, o a otros operadores que toman de inmediato el control una vez que la principal cabeza es cortada. En el caso del Tren de Aragua, aquí el asunto es saber dónde está el niño guerrero. Si ya logró entrar a Colombia, eso en lugar de haberle generado un beneficio a Venezuela, le va a generar otro problema con el gobierno colombiano, el hecho de que se dé el efecto cucaracha que conocemos aquí. Se hace un operativo y todos corren hacia las fronteras cercanas. Pero yo pienso que a manera de contexto, el fenómeno del Salvador, ¿sí?, aunado a una legitimación, es lo que ha presionado a Nicolás Maduro para hacerlo, pero veo que no lo hizo bien, sobre todo porque, insisto, cortar una cabeza, esto es la hidra, nacen dos o tres en donde se cortó una. ¿Qué opina usted, Rona? Bueno, yo creo que además en el caso del Tren de Aragua ellos tienen una estructura muy particular y es que ellos toda su operación la manejan con tres jefes, tienen unas figuras y ellos se autodenominan los papas. O
sea, son 3 papas y los 3 papas son los jefes. El guerrero es el jefe principal, pero el jefe principal de la prisión, pero hay un jefe de la organización que no está en la prisión. O sea, es decir, incluso hay 2 jefes de la organización que no están en la prisión, que ya estaban fuera de la prisión, que han estado operando fuera de la prisión y que son jefes de la organización. O sea, la organización sigue teniendo activos a sus 3 jefes, solo que ahora no tienen la prisión para operar, pero siguen operando, o por lo menos están fuera de la prisión y no se sabe dónde están. Pues va avanzando el tiempo y nos vamos quedando sin minutos, pero como la conversación ha sido muy interesante, les pido una breve conclusión para cerrar este tema, Jesús. La conclusión es que si vemos el caso que mencionaba de El Salvador, vemos el caso que estamos viendo en este momento en nuestro país con los grupos criminales que les he comentado, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Cártel de Sinaloa, y si sumamos ahora el Tren de Aragua, pues estamos ante un problema latinoamericano que en la región puede salirse si no es que ya se salió de control. En nuestro país hay varios analistas que saben profundamente de este tema, en donde estos grupos criminales tienen control social, control político e inclusive ya control económico en algunas regiones de México. El mismo fenómeno se puede producir en Centroamérica y el mismo fenómeno seguramente ya se tiene en Sudamérica con este grupo delincuencial. Llegará el momento, desde mi punto de vista, como análisis, en que cada uno de los presidentes de Centro y Sudamérica tendrán que tomar decisiones para un control, no con el extremismo de un Nayib Bukele o con una holgura en cuanto a toma de decisiones como el presidente mexicano que habla de dar abrazos y no dar balazos. Yo creo que son los 2 puntos extremos. Simplemente tomar decisiones para mantener un control y evitar que el principal socio que tenemos en América Latina, que es Estados Unidos, pues llegue a tomar decisiones como ya las ha amenazado en el caso de México. Tarde o temprano se tendrán que tomar decisiones en toda la región. Rona, ¿coincide en sus conclusiones? Sí, coincido casi por completo. O sea, definitivamente este es un problema de la región y del mundo en general. O sea, el crimen organizado es un problema del mundo y hay que entenderlo además como un problema transnacional que no tiene fronteras y que no tiene nacionalidad. O sea, no estamos hablando de un problema, en este caso es un grupo venezolano, pero es que hay grupos mexicanos, centroamericanos, brasileros. O sea, es un problema y colombianos. Es un problema de la región que debe ser atendido y por todo, como un problema transnacional, y debe ser atendido además en cooperación. O sea, los estados y los gobiernos deben trabajar en cooperación, con intercambio de información, para luchar contra el crimen organizado en general. No necesariamente es un grupo, es un problema que va más allá de eso, y creo que lo clave es que los estados deben tomar medidas globales, o sea, entre varios gobiernos, no un gobierno. Pues veremos si esta esperada cooperación latinoamericana llega al menos en este ámbito. Ahora les pido pasar a otra cuestión que anunciábamos al principio de este programa, y es precisamente la situación entre República Dominicana y Haití, porque ya son 15 días de clausura. Fue el pasado 15 de septiembre cuando el presidente de República Dominicana decretó el cierre de la frontera con Haití, alegando la disconformidad por un proyecto haitiano de construcción de un canal de regadío que desviaría agua del río Masacre, que en parte comparten ambos países. En Haití hay voces que dicen que se trata de un pretexto del gobierno de República Dominicana para cerrar la frontera, mientras que en República Dominicana dicen que Haití viola un acuerdo de 1920, si no recuerdo mal. Les pido cuál es su lectura a modo de comentario en este conflicto, porque, como les decía, no disponemos ya de mucho tiempo. Jesús. Yo coincido completamente. Para mí es un pretexto. Es un pretexto e inclusive una decisión temporal. Aunque sí hemos visto en algunas imágenes cómo inclusive se está construyendo un muro entre Haití y República Dominicana, con lo famosos que son los muros después de que los anunciaba el expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Ver la construcción de un muro en esta isla verdaderamente es un despropósito. Yo lo veo desde el punto de vista como una acción temporal, porque hay que recordar que el próximo 19 de mayo hay elecciones para presidente en República Dominicana. República Dominicana tiene la necesidad urgente de generar un ambiente de tranquilidad preelectoral, de que las bandas que actualmente controlan prácticamente el 80% de Haití entren al territorio dominicano,
Y este asunto de la infraestructura hidráulica, que por cierto se le atribuyen algunas empresas de carácter privado, es desde mi punto de vista un mero pretexto para cerrar la frontera de manera temporal, dejar que pase el proceso electoral en República Dominicana del mes de mayo del año que entra. Y estoy seguro que después de ese proceso, independientemente de quién triunfe en el proceso electoral, se van a volver a establecer relaciones entre ambos países. Claro está, Haití también vive un problema como el de la región que ya platicaba también Rona. Es decir, las bandas del crimen en Puerto Príncipe están controlando el 80% de la ciudad. Y yo pienso que República Dominicana se quiere curar en salud a tiempo para poder generar un ambiente de confianza ante el proceso electoral del año que entra. Rona, le pido su opinión teniendo en cuenta que quizás cuando se reabra esta frontera las consecuencias para Haití habrán sido devastadoras en términos humanitarios. Sí, definitivamente yo creo que ahí este es una pequeña muestra también de todo lo que estamos viendo en la región en este momento. O sea, definitivamente es una excusa, a mi modo de ver, y quizás con esa intencionalidad política, estoy de acuerdo, de cara a las elecciones, etcétera, el hecho de tomar esta medida tan drástica y tan terrible para que termine afectando, bueno, impresionantemente a Haití, un país que ya está bastante afectado. Eso por un lado. Y por otro lado, aquí vemos cómo confluyen dos fenómenos que son, a mi modo de ver, los dos más importantes problemas, o los dos más importantes problemas y retos que deben enfrentar ahora los gobiernos de la región, que son la migración y el tema de la criminalidad. Si bien es posible que también República Dominicana esté tratando de proteger su territorio, de que estas bandas descontroladas que están operando en Haití de crimen organizado puedan pasarse para acá, lo que es cierto es que la política migratoria de República Dominicana hacia las personas de Haití ha sido siempre bastante dura, bastante complicada, y esto lo que hace es pues simplemente eso, dejar a los haitianos en una condición terrible, o sea, en unas condiciones humanitarias muy críticas, y además vemos incluso cómo los haitianos son, junto a los venezolanos, dos de los pueblos o los ciudadanos que más se están moviendo por la región, que más están buscando huir de sus países, no porque quieran irse para otro lado, para vivir en otro lado, para mudarse, no, para sobrevivir, están buscando sobrevivir. Y cuando las personas buscan sobrevivir, pues no dejan de intentar mecanismos para esa sobrevivencia. ¿Qué ocurre cuando se dan estos cierres de fronteras y estas medidas que pueden ser extremas y hasta un poco excesivamente radicales? Bueno, que comienzan a fortalecer estos grupos criminales que comienzan a sacar provecho de eso y que tienen también como principales víctimas a los propios migrantes. Entonces, a veces estas medidas que toman los gobiernos tan drásticas, tan radicales, no terminan favoreciendo a una política para mejorar ciertas condiciones, sino que terminan favoreciendo a los grupos de crimen organizado que encuentran allí una opción, porque las personas que están en Haití van a seguir estando en unas condiciones terribles y van a seguir buscando los mecanismos para salir de Haití. Y para precisamente resolver la situación de crisis polifacética en Haití, una de las cuestiones que está siempre sobre la mesa es una nueva intervención internacional. Les pido rápidamente qué opinan de eso, Jesús. Sí, Haití necesita asistencia humanitaria y económica con urgencia. Hay que recordar que es uno de los países de la región en donde se ha hablado de que hay un gobierno fallido. Y digo, por las cuestiones evidentemente del crimen que ha surgido a raíz de los problemas de terremotos, los problemas económicos generados por los huracanes, por las condiciones mismas del propio país. Pero la primera asistencia que le puede dar Haití es República Dominicana. Por eso yo visualizo que esto va a ser muy temporal, pasará el mes de mayo y se va a reabrir la frontera, porque también República Dominicana no puede vivir sin la mano de obra haitiana. La mayoría de la mano de obra de República Dominicana proviene de Haití. No pueden mantener la frontera cerrada por mucho tiempo, porque entonces, como decimos en México, se estarían dando un balazo en el pie. Entonces, Haití requiere asistencia política, social y sobre todo económica de manera inmediata. Y el primer país en darla tendría que ser República Dominicana una vez que pase su proceso electoral. Sin embargo, Jesús, en la misma Asamblea General de Naciones Unidas, el propio presidente en funciones de Haití pidió esta intervención, pero de carácter también de apoyo a la policía y al ejército para retomar el control de parte del territorio. Rona, ¿cómo ve usted esta posibilidad?
Bueno, no, yo coincido con que la ayuda humanitaria obviamente es esencial para Haití, pero yo de ninguna manera, o sea, no solamente en el caso haitiano, una intervención militar, o sea, ya Haití ha tenido montones de intervenciones y pues vemos que eso no ha terminado de mejorar la situación. Yo no veo que una intervención militar sea la solución para Haití, o sea, yo creo que hay que buscar mecanismos de ayuda humanitaria primeramente, o sea, creo que eso es lo fundamental en Haití en este momento. Pues dejemos por el momento esta cuestión de lado y no quiero cerrar este programa sin pedirles su comentario sobre un tema que está centrando los titulares internacionales desde hace semanas, y hablamos de la situación en Nagorno-Karabaj. Lo último que ha pasado en los días pasados ha sido precisamente cómo las fuerzas de defensa de Nagorno-Karabaj han asegurado la disolución de la estructura administrativa que tenían como autoproclamada República de Artsaj. Ya más de la mitad de la población del enclave ha huido de la región hacia Armenia. El presidente armenio ha llegado a decir que a este ritmo no quedarían ya armenios en Nagorno-Karabaj. Les pido rápidamente, para cerrar el programa, sus perspectivas. Jesús. Bien, en este caso es muy interesante verlo, pues sí, desde el punto de vista poblacional, pero hay que verlo también como una victoria de Azerbaiyán y de sus socios como es Turquía. Es decir, si tomamos en cuenta la riqueza del Cáucaso desde el punto de vista energético, pues desde un punto de vista muy pragmático, difícilmente habrá una preocupación de toda la cantidad de armenios que están saliendo de Nagorno-Karabaj, de esta región. Yo estoy viéndolo desde un punto de vista, pues un triunfo de Azerbaiyán, un triunfo de sus aliados y un golpe importante para pues un Rusia que apoya a los armenios también. Un asunto que va seguramente a influir mucho en el equilibrio de las fuerzas en el marco de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero si lo vemos desde este punto de vista, creo que es un importante revés para Armenia, para su principal socio Rusia y por lo tanto para Vladimir Putin. Y fortalece un Azerbaiyán que se ha convertido en un país fundamental ahora que todo el envío de energéticos, principalmente de gas de Rusia a Europa, han disminuido, en donde Azerbaiyán ha tomado un papel sin duda preponderante. Rona, ¿cuáles son sus perspectivas? Sí, definitivamente coincido totalmente. Creo que es un golpe para los rusos. O sea, creo que incluso me centraría básicamente en eso. Es un golpe para los rusos en este momento, en este contexto de conflicto con Ucrania, que es bastante significativo. Pues les agradezco muchísimo sus análisis en todos los temas que hemos tocado, y ya para cerrar este programa les pido en qué van a tener la mirada puesta de cara a la semana que viene, en qué temas van a seguir de cerca. Jesús. Bueno, nosotros acá en México andamos con la definición de las candidaturas tanto para la presidencia de México como para el gobierno de la capital de México. Eso es lo que nos ha tenido, permítame la palabra, muy entretenidos desde el punto de vista mediático y de análisis político de este lado, y que evidentemente se mezcla con el asunto de la seguridad y sobre todo de la influencia de ciertos grupos criminales en la política, en lo que se ha conocido pues ya como el crecimiento de la narcopolítica en México. Eso nos va a tener muy entretenidos, además de las discusiones que tenemos sobre los paquetes económicos para funcionar el año que entra, porque vamos a tener un año muy interesante en cuanto a elecciones. Y en cuanto a lo que sucede en el mundo, por supuesto en México también estamos muy atentos de lo que sucede en el tema de la guerra entre Rusia y Ucrania. Le pido a usted sus perspectivas para esta semana que viene, Rona. Bueno, en Venezuela en este momento uno de las noticias o de los hechos informativos más importantes son las elecciones primarias. Las elecciones primarias son las elecciones que se van a dar entre los candidatos de la oposición. El objetivo es que haya un solo candidato de la oposición y que este candidato sea electo mediante un proceso electoral previo, porque el año que viene, 2024, serían las elecciones presidenciales en Venezuela. Entonces, en este momento están en un proceso de definición acerca de si las primarias se harán o no, si se harán con el apoyo del Consejo Nacional Electoral, que ha sido el ente regulador de los procesos electorales en Venezuela históricamente, pero que se le vincula al gobierno, al oficialismo. Entonces, por eso hay un dilema si este ente debe regular el proceso de las primarias o no. Ese va a ser como ha sido en los últimos meses y va a seguir siendo hasta octubre, porque ya en octubre está previsto que sean las primarias. Un hecho informativo en el cual
sobre el cual estamos todos los periodistas y en general los venezolanos muy atentos. Y por otra parte, va a seguir siendo noticia todo este tema del Tren de Aragua y de las acciones que pueda tomar el gobierno de Venezuela contra otros grupos de crimen organizado y específicamente contra otras personas vinculadas al Tren de Aragua que pudieran estar en cualquier parte del territorio venezolano. Pues Rona, Jesús, les agradezco muchísimo su participación en este programa, en Una Semana del Mundo de France 24. Seguro tenemos ocasión de volver a conversar. Y antes de cerrar esta emisión, agradecemos a nuestra productora Laura Garzón y también a Tania Herrera, quien estuvo a cargo de la producción de invitados, y como siempre a todo el equipo técnico que hace posible esta y todas las emisiones de France 24. Y a ustedes, como siempre, muchísimas gracias por su atención.